Seguidamente, entonces, vamos a cerrar la presentación con la exposición del doctor Benjamín Fernández Bogado. Como bien mencioné, tenemos el privilegio y nos honra con su presencia. Es una de las figuras académicas más importantes de nuestro país y también a nivel internacional. Hay una serie de preguntas filosóficas que nos pueden ayudar a introducirnos, ¿verdad? Como por ejemplo, como decía un gran profesor, las cosas son como son, pero ¿será que son como deberían ser? O la pregunta que iniciaba justamente la reflexión sobre paraguayología. ¿Quiénes somos? Infancia he estudiado en las escuelas de esta ciudad. Esa es una palabra que define bien mi relación con este espacio geográfico. Y debo felicitar a este sitio que realmente me estimula a creer de que el Paraguay de reencuentro con sus valores. Es un espacio donde se cultiva, porque la palabra cultura viene de cultivar, y lo que hacemos en esta oportunidad es cultivar un espacio donde nos reconocemos, donde conocemos y en donde proyectamos lo que somos. Y me pareció muy interesante, protagonistas, mirando enfrente a lo que era la delegación de gobierno de la época, en donde cada vez que pasábamos había un ominoso silencio, el mismo que tenían aquellos polacos que se santiguaban enfrente del campo de concentración de Auschwitz. Pensaba de manera muy clara, era siempre un peligro. Solo aquel que vivía la normalidad en los espacios grises de esa época tan vasta de la dictadura eran personas de libertad y democracia. Estos son los primeros. Yo debo reconocer que si tuviera que hacer bajo dictadura, mis abuelos bajo dictadura, mis bisabuelos bajo dictadura, mis tatarabuelos bajo dictadura. O sea, esta es la primera generación de paraguayos que nace y vive en democracia y en libertad. Personas que nacieron a partir de la mujer paraguaya que no te metas que, no participes que. Esas cuestiones que hacen de que el miedo sea un paraguayo. Siempre creemos que cuando nos va bien, algo malo nos puede pasar. Yo una vez le pregunté a un futbolista paraguayo de la selección cuál era el momento más difícil del juego. Yo jugaba al fútbol 70 kilos atrás, era buen jugador, y yo entiendo el juego y entiendo. Digo, este futbolista, el peor momento para Paraguay, Benjamín, es 20 minutos del primer tiempo y 1-0 a favor nuestro. Y yo le dije, pero 1-0 en los primeros 20 minutos significa que pueden hacer 2 en los 30, 3 en los 40 y después pueden terminar goleando. Me dijo, no, nunca que nosotros empezamos ganando en los primeros 20 minutos terminamos ganando el juego. Sabemos que nos van a empatar y sabemos que nos van a ganar. Y yo le dije, ¿cuál es el mejor momento del juego? El mejor momento del juego es 0-0. Y en los 89 minutos, córner a favor de nosotros. Vamos a meter aquí. ¿No? ¿Te acordás del tanque Torres? Entró a definir la clasificación de Paraguay, le tiraron el centro y el tanque Torres marca el gol frente a Venezuela. Ganamos 1-0 y vamos al Mundial. Sin embargo, cuando teníamos todo para ganar, le ganamos a Colombia en Barranquilla 2-0, y cuando teníamos que empatar con Venezuela en Asunción con Chiqui Arce, perdimos el juego y dejamos de ir al Mundial. O sea, una cuestión importante de analizar, de no son muy avispados, muy inteligentes. Le dije, ¿por qué no te levantaste y no preguntaste? No, me dijo, acá el que se levanta es permanentemente humillado por los otros, que le dicen, ¿por qué lo que preguntas tanto? ¿Qué es lo que querés demostrar con eso? ¿Qué es lo que querés distinguirte del otro? O sea, casi siempre hay una especie de temor a expresar nuestra propia personalidad, porque yo diría que los paraguayos somos hijos del miedo, porque cargamos como mínimo 4 generaciones que vivieron bajo oscuridades de la dictadura y en donde realmente la posibilidad de sobrevivir a esas circunstancias eran muy gravosas cuando uno superaba el miedo. Un hombre extraordinariamente inteligente, un intelectual de Santander, España, llamado Rafael Barret, vino al Paraguay en 1904. Vino para cubrir la revolución de Paraguay de esa época y estuvo con nosotros solo 4 años.
De 1904 a 1908 se casó con una sobrina del mariscal López, con quien tuvo un hijo, exacto, y posteriormente se dedicó a cubrir la revolución que se inició en 1904 y no terminó hasta 1924. Fueron 20 años de revoluciones y de azonadas y de golpes de Estado en los primeros 20 años del siglo XX. Y Barret tenía una frase que a mí me quedó taladrando. Hay que recordar de que Barret huye de España porque tenía que batirse a duelo con un noble y tenía todas las posibilidades de perder. Y Barret viene primero a Argentina, va al Uruguay y posteriormente sube el río Paraguay y el hizo en el dolor paraguayo de la situación de los mensúes. Hasta ese momento nadie había denunciado la condición de esclavitud en la que vivían varios de nuestros compatriotas, con el famoso vale monotí y otras formas que tenían de sometimiento a esa gente. Bueno, Barret tenía una frase que es realmente para pensarla. Decía, cuando le preguntaron qué es el Paraguay, Barret dijo, el Paraguay es un país hermoso pero duro, donde unos pocos tienen suerte, pero la gran mayoría no. Y un país que heredó de España, mi país, dos de sus peores defectos, la envidia y la inveterada tradición de expulsar a sus mejores hijos. ¡Wow! Barret describía en 1904 unas características enormes. Estamos hablando de una figura colosal, de una figura literaria del tamaño de Valle Inclán. Era probablemente el hombre más culto de España cuando vino a este remoto e inimaginado país llamado el Paraguay. Abrió periódicos, escribió libros, fue desterrado por el coronel Albino Jara y se fue allá a vivir allí en la frontera con la Argentina. Bueno, Barret era un hombre tan extraordinario en su manera de escribir que le preguntaron a una figura colosal de las letras argentinas y latinoamericanas y españolas, ¿quién le enseñó a escribir? Y Jorge Luis Borges dijo, a mí me enseñó a escribir Rafael Barret. Y cuando le preguntaron lo mismo a Augusto Roa Bastos, él dijo, no hubiera nunca escrito como escribí si no fuera gracias a Barret. O sea, Barret era un hombre que nos conocía la... Aquí con respecto a eso, Ignacio, refiriéndose a la percepción de un cura que ve ese tipo de circunstancias, un mundo también religioso lleno de miedos. El catolicismo, por ejemplo, es a la historia de la historia, que es una historia muy simpática. Yo sabía que después de la fiesta de Caacupé, el 9 de diciembre, tenía que tomar un ómnibus aquí enfrente para ir a Villarrica, donde vivían mis abuelos. Y en Villarrica me quedaba un par de días en la casa de mi abuelo y luego iba a la campaña, a Caacupé, que fue una experiencia magnífica porque aprendí a hablar guaraní porque ahí solo se hablaba guaraní. Y recuerdo que cuando llegaba la hora de las 7 de la tarde, ya el encargado de la casa de mi tío, porque ya mi abuelo no vivía en esa casa, no decía pejoque, peque, porque uta pm pora, anda pequeño. Vayan a dormir porque si no le vendrá el pora. Y el pora es un personaje interesantísimo entre los mitos guaraníes. Hay cientos de mitos en nuestra cosmovisión guaranítica, pero el único mito que no tiene representación gráfica es el pora. Hay representación del aoao, del pombero, del curupí, compañía, pero no del pora. Si uno le dice a uno, pintame un pora, no, es impintable el pora. Es como Mahoma, que no puede ser pintado, o Alá, que no puede ser reproducido. Bueno, el pora es así, y el pora es extraordinariamente efectivo para generar eso que yo llamo el miedo. Bueno, íbamos a dormir, por supuesto, ateridos de miedo durante toda la noche para no levantarnos ni para orinar, porque el pora podría terminar haciendo no sé qué cosa con nosotros. Después de muchos años, ya me fui de Caacupé del año 69 y me habré ido a Villarrica hasta el 73 más o menos. Tenía 13 años ahí. Y después de cuando cumplí 20 años, me fui de nuevo a la casa de este tío y le pregunté a Ernesto, ¿oíste con la pora guaveja? Y me dijo, no, debe alumbrado público y me encantó la metáfora. Era una metáfora platónica. Él no había leído a Platón, él no sabía quién era Platón.
Era la historia del topos Urano, de esa historia en la que una serie de personas tienen miedo a las sombras proyectadas en la pared, hasta que uno de ellos sale de la cueva y viene y les dice: no, estas son las sombras nuestras nomás. Y por decirles la realidad, nos ha impedido a los paraguayos como potencialidad. Y esto tiene que ver también porque el ambiente no necesariamente promociona y promueve eso. Al contrario, hay una especie de satisfacción con la mediocridad, con la medianía. No se permite que nadie tenga la posibilidad de emerger. Aquí está el señor Duré, que era mi vecino. Los Duré eran mis vecinos ahí en el barrio Uboté. Y jugábamos al fútbol en esa esquina que se llenaba de arena después de la lluvia. Lógico, era el mejor espacio para jugar. Pero cada vez que la pelota se iba a la casa de Montanaro, que venía a veranear en cada cupé ahí en la esquina, había un montón de miedos acerca de recoger la pelota. Claro, los Montanaro venían en verano, no necesariamente en todos los días que jugábamos a la pelota. Pero cuando uno de los nuestros intentaba pasar rápido la muralla para recoger la pelota, había un grupo nuestro que le hacía para que se caiga. Y yo le decía a mis 7 años: pero a nosotros nos conviene que él vaya, vamos a ayudarle para que pase la muralla, recoja la pelota, vuelva y sigamos jugando. Dice: no, aquí la satisfacción es que él se caiga. No, si él se cae no va a poder pasar la muralla y no va a traer nunca la pelota, es un mal negocio. Entonces yo creo que hemos desarrollado toda una cosmovisión orientada a la idea del fracaso del exitoso. Eso me lleva a una cuestión muy paraguaya. Una vez fui a Queens, en Nueva York. Un paraguayo me invitó a visitar su casa que había comprado en ese suburbio de Nueva York. Era una casa de más o menos $1 millón. Y le dije a mi amigo Celso, yo le dije: Celso, ¿cómo en Paraguay fuiste tan inútil y no pudiste progresar? Y aquí en Nueva York fuiste tan exitoso. Y me dice él de forma simpática: vais a oír nada, ya progresamos ahí con Estados Unidos, venga, de colegio Javere ya la éxito, pero pelecheo éxito se salida, no se guará, éxito, pero baño me de que hay de éxito, el capítulo va por alto, no va a ir. Entonces, en realidad la idea es el éxito. Yo dije: pero caramba, ¿y qué tal si en el Paraguay pusiéramos éxito en la mayor cantidad de lugares? A lo mejor vamos a entender de que el éxito está en nuestra naturaleza y de que marcar un gol en los primeros 20 minutos debe llevarnos a una goleada, ¿no? Que es una cosa interesante sobre el carácter de los pueblos. Cuando el Mundial en Brasil, Alemania le llevaba ganando 5-0 a Brasil y lo estaba eliminando en el Mundial que organizaban en Brasil. Y en el camino al vestuario, los jugadores brasileños que jugaban en Alemania les dijeron a los alemanes: por favor, aflojen, la humillación que nos están dejando es enorme, no nos metan más. Y el debate en el vestuario, cuentan los jugadores alemanes, fue acerca de eso. Le plantearon al técnico si iban a bajar la presión y iban a dejar en 5 la cantidad de goles que ya marcaba. Y entonces uno le dijo: no, el juego nuestro es siempre como si estuviéramos empatados o estuviéramos perdiendo. Vamos a empezar el segundo tiempo como si estuviéramos perdiendo. Y le fajaron 2 goles más. Le ganaron 7-0 a Brasil. 7-1, Brasil al Cuba. Entonces, el concepto de la idea de dónde nos encontramos los paraguayos más cómodos, si nos encontramos en la parte de la derrota, en la parte de la incapacidad de poder emerger y mostrarnos nuestras capacidades, esa cuestión de que realmente los paraguayos funcionamos mejor afuera es también una cuestión muy repetida en otras culturas. Provenimos nosotros de una península ibérica muy dada a la envidia también y a muchos de los defectos que tenemos. Por eso cuando la gente dice que le salió el indio al paraguayo, yo le digo: no, lo que le salió el español, Y si hilamos más finos, en realidad lo que nos salió es el árabe. Nosotros somos mucho más bereberes de lo que nosotros creemos. 800 años tuvieron los árabes en España antes de venir a América. O sea, 800 años. Calculen ustedes que nosotros no tenemos todavía 600 años de haber sido
descubierto, ellos descubrieron esto, no nosotros, haber descubierto América, pero 800 años españoles, bereberes en España. Y yo siempre les cuento una anécdota a unos amigos. Me fui una vez a Siria y visto una imagen que la retraté en una fotografía. Era un tipo, uno que trabajaba en una gomería. Y el tipo trabajaba en la gomería y había un montón de gente que tenía algo en la boca y le miraban y había una chica en bola dentro de la gomería. Entonces yo llego y amplío esa foto y le digo a mis amigos, ¿dónde queda esta gomería? Y uno me dice, yo conozco, este queda en Remanso. Y uno me dijo, no, este queda limpio, no, este me queda en cada cupé. Esto es Arroyo y Estero, ahí yo veo, este tipo, yo le conozco a este tipo. Le dije, no, este es Palmira, en el norte de Siria. Pero el body language y nuestra manera de ser tenían de guatare, profundamente árabe, profundamente berebere, ¿no? Hace poco estuvimos con Lisa visitando a nuestro amigo el cardenal Cristóbal López, que es arzobispo en Rabat. Y eso es esto es nuestra manera de reír, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. En realidad lo que tendríamos que decir es, no te salió el indio, sino te salió el árabe. Mirá que somos muy árabes, esa cuestión de la figura del caudillo, esa figura de la idea del nómada, de la cuestión del hombre que tiene muchas mujeres. Eso es muy árabe, mucho más que cualquier rasgo identitario, ni español ni guaraní. Yo creo que una de las cuestiones es entonces el miedo. El miedo es una característica que nos ha impedido a nosotros emerger y volar en nuestras mayores capacidades, y afuera tenemos una gran capacidad porque tenemos mucho miedo al yepela o pelar. No, ya posee la pelar guará, ¿no? La cuestión de la gente, yo me doy cuenta exactamente quién es alguien que va a llegar en las aulas en función de su interés que tiene a la hora de romper su miedo y animarse a preguntar. Edgar fue mi alumno en la escuela de locución. Más o menos tenemos casi la misma edad, pues yo fui profesor muy joven. Fui maestro a los 21 años, 20 años. ¿No? Y yo me acuerdo de él muy bien. Y cuando lo visto que llegó a diputado y que fue legislador, dije, pero claro, si tenía marcado ese destino. Se anima a preguntar. La hija también, porque fue mi alumna este año en una conferencia. Y dije, las personas que preguntan, y lo suelo decir a los que no pregunten, cuiden al que pregunta o a la que pregunta, porque probablemente ella o él van a ser los jefes de ustedes. Van a llegar a los lugares más altos, así que trátenlo con cariño. Sin embargo, esa cuestión de la incomodidad del éxito es tan grande que hay una frase que a mí me perturba mucho, que es la cuestión que tiene que ver con algo trágico que te va a pasar siempre. En el Paraguay se dice, solo se perdona al que tiene éxito si se está seguro que tiene cáncer. Dice, ese tipo es ballet, ignorando estéreo vestido, desde ahí va a ver la oreja. Problema así de que ya era o manota. O sea, y tenemos también una cuestión de que no nos hemos reconciliado con aspectos que son fundamentales en el desarrollo de cualquier país, que es el trabajo. Hay maldiciones para el que trabaja. Esa famosa concepción de que a rayo. ¿Para qué uno va a trabajar si le va a caer rayo por la cabeza? O la otra cuestión, y te dice no nota. ¿Para qué trabajas mucho si terminas muriendo sin zapatos? Y cosa parecida. Entonces nuestra percepción del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, que funcionan muy bien a los paraguayos cuando están afuera, les funciona muy bien a los paraguayos en la Argentina, en España, en Estados Unidos. Sin embargo, aquí no es bien visto. Y aparte hay algunas cuestiones que son muy peligrosas, como el hecho de haber renunciado a cuestiones que son irrenunciables, como la cuestión de este programa Hambre Cero, donde el gobierno le miente diciendo te voy a dar de comer una comida por 180 días. Y yo pregunto, ¿y los 185 días que no va el niño a la escuela? No come. Y sin embargo, si uno pregunta a una generación más pobre que la actual, de qué manera se alimentaba, había un sentido de orgullo y de soberanía alimentaria en la generación de nuestros abuelos, mucho más pobres que los padres actuales,
y sin embargo tenían una percepción de orgullo en poder dar de comer a su prole, de cuidar de su prole y de hacer que realmente esa prole tenga acceso a una educación y a una mayor capacidad. Ciertamente nos hace falta la tercera idea, que es el asombro. Hay un libro, por eso les recomiendo el libro Asombro y Búsqueda de Rafael Barret, de Gregorio Morán, un crítico literario de la vanguardia de España, que hace una descripción muy buena de Barret, desde que sale de España hasta que muere en París. Y una de las cuestiones del asombro es que hemos dejado de sentirnos cómodos con las personas de bien. Es una cuestión molestosa para la gran mayoría, es un tonto, es un burro, es un tablón. No, es alguien, cuando le digo yo a los paraguayos, che, ¿por qué vos no votaste por una persona por la que yo voté? Yo voté para que este señor sea legislador. Yo quería que él fuera legislador. Imagínense el legislador que perdimos frente a Chaqueñito, Yaminal y otros especímenes. Si él hubiera estado sentado, hubiéramos podido tener a alguien que llevara nuestra voz, un hombre de la cultura que nos hubiera hablado de esa idea de hacer una reforma educativa de verdad, que nos saque de la situación de ignorancia en la que nos encontramos todavía en el país y que nos condena a vivir en una situación de ostracismo. Estuvimos con Lisa hace 3 semanas en Camboya. A mí me interesó mucho Camboya porque Camboya tuvo un dictador llamado Pol Pot, un hombre que se fue a Francia para estudiar para radiotécnico y vino con resentimiento, frustración y odio y tomó el poder. Y desde el año 1975 a 1978, Pol Pot metió preso a 5 millones de personas y mató a 3 millones. Toda persona que supiera leer y escribir, toda persona que usara anteojos y toda persona que tuviera las manos muy finas era inmediatamente llevada a un campo de concentración, así como la delegación de gobierno de acá en los tiempos de Stroessner, y posteriormente remitido para ser asesinado. Es el mayor genocida de la historia. Nunca nadie mató tanta gente en tan corto tiempo. Y bueno, yo fui a ver por qué Camboya es el último país en educación. El penúltimo país es Paraguay. El último es Camboya. O sea, Camboya nos gana. Y yo quise preguntar a los cambodianos qué es lo que pasó acá. Y me dijo, ¿quién va a querer estudiar acá si tienen la memoria a Pol Pot, que dijo a todo aquel que supiera leer y escribir y que usara anteojos y tuviera la mano muy fina, inmediatamente era llevado a un campo de concentración y muerto? O sea, la gente no quiere aprender, no quiere ir a la escuela porque tiene miedo. Igual pasa aquí. Cuando nosotros tenemos un montón de gente que es promovida en los lugares más altos, sin tener la capacidad como tal, ¿qué es lo que estamos enviando como mensaje? Que este no es el país para que te quedes. Hay mucha gente que dice, ¿por qué es lo que te quedaste en este país? Y yo le pregunto, ¿por qué es lo que tengo que irme de mi país? Estoy en mi país, yo tengo que quedarme acá, me gusta este país. No, pero ¿por qué no te vas de acá? No, no me voy a ir, no les voy a dejar a ustedes tranquilos todavía, vamos a pelear hasta el final. Pero realmente el esquema de la promoción de los talentos ha hecho que nuestro sentido de pertenencia y de capacidades esté muy relegado a un segundo plano. Un hombre del interior del Paraguay profundo. Yo estoy seguro de que acá no hay ni 2 personas que conocen dónde queda Muyapeú. Que levanten la mano los que conocen dónde está Muyapeú. 1, 2 personas. Y hay 3. Y estamos en total 25. O sea, una pequeña minoría. De Muyapeú, que hay que entrar por Uipuí o hay que entrar por Quirquiró, en el departamento de Paraguay. Una mujer pobre tuvo un hijo llamado Eligio Ayala. Eligio Ayala es el más grande estadista de la República del Paraguay, muy superior incluso a Carlos Antonio López, el más grande presidente que tuvo el Paraguay, Eligio Ayala. Eligio Ayala tenía una visión enorme del país. Era un hombre que vino del interior a Asunción, estudió en el Colegio Nacional de la capital, estudió Derecho, fue profesor de matemáticas en el Colegio Nacional, fue a Suiza a estudiar una maestría en Economía, siendo compañero o coetáneo de Vladimir Ilich Lenin, que posteriormente haría la revolución bolchevique del 17. Bueno, Eligio Ayala vino a Paraguay e hizo un cambio enorme. Preparó el Paraguay para la guerra del Chaco. Nosotros no hubiéramos ganado la guerra del Chaco si el presidente Eligio Ayala no hubiera preparado este país.
mandó al capitán Bosano y a otros grandes hombres de armas a comprar armamentos y naves en Italia, en Europa. Esa gente a la que cuando llegaron los italianos, que son los que construyeron las naves, las naves que llevaron a soldados y a enfermos y pertrechos, el italiano le puso una coima en el bolsillo de Bosano y Bosano le dijo: no, eso para mí no, por esa misma plata le devolvió: cargue más armas para mi país, ¿no? Bosano era un hombre extraordinario, un hombre honesto, un hombre en donde la honestidad tenía sentido y tenía valor. Yo creo que un elemento que hemos perdido ha sido un elemento central, que es la cuestión de la dignidad. Y a mí me encanta una expresión muy paraguaya, una mezcla de yeje a y yo para, que dice: se moria pero se delicado. Eso mi abuelo y la generación de mi abuelo se escuchaba muchísimo, o decía: mi palabra es mi contrato. No hacía falta que se firme nada. Si yo te digo que te voy a vender tal vaca, después te voy a vender a vos, y viene otra persona y te ofrece más dinero por la vaca, y decís: no, yo ya le di mi palabra a fulano de tal. La palabra hoy, ¿qué valor tiene? Casi ninguno. Ninguno. Engañar a alguien es una cuestión absolutamente normal. Mentir es una cuestión que está en la naturaleza de nuestra condición como tal. O sea, hemos perdido muchos de los valores que tienen que ver con la delicadeza, en esa magnífica traducción del guaraní al español de dignidad, del tecó paraguay, que vivía con ese tipo de valores. Tomaselli, por último, un gran sociólogo chileno, decía que nuestros pueblos viven hoy tres crisis. La crisis de identidad, que es de la que hablamos en el día de hoy, la crisis de valores acerca de cómo estamos construidos los paraguayos, y la crisis de destino. Nos preguntamos hacia dónde vamos. Hoy más que nunca es importante tener gente que clarifique esa triple crisis: lo que somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Gente como Eligio Ayala lo supo en su momento. Barret nos alumbró en momentos trascendentes e importantes, pero para eso debemos acabar con el miedo, recuperar el asombro a las personas que realmente tengan el valor de proyectarnos hacia razones mucho más valederas. Conocí profundamente a mi gran amigo Elio Rudyard Vera. Aparte es de mi pueblo, de Villarrica, y yo le dije: ese es Elio la Rudyard, y me dijo: mi papá leía mucho a Kipling, y entonces debido a eso quiso que un hijo se llamara Rudyard. Yo le dije: ¿y cuánta gente crees en Paraguay que leyeron a Kipling? Kipling es un hombre interesantísimo, es un inglés que vive en la colonia británica en la India y describe el poder colonial de Inglaterra. Kipling es un gigante. Y él decía: no, ya me está viendo, cambiamos ahí, güey, porque la paraguayo es hoy tres cosas. Primero, es con la niña embotado, ¿no? A segundo, a tu lado, yo primero supe, oye, mo mandi oro, vende, a la sábado me mandi oro, güey, oye, mo manones, y además, más por lado, perseguía el que yo manoare. Entonces tiene los tres esquemas, ¿no? Ni embotado, y por último ponemos mano. Yo creo que esas tres cosas que pueden servirnos para sobrevivir ante situaciones oscuras, negras, autoritarias, porque como las que vivimos durante mucho tiempo, hoy no tienen razón de recibo. Hoy tenemos que reconciliarnos con el éxito, sentirnos cómodos cuando estamos ganando, privilegiar a los capaces, estimular a los que preguntan, sacarnos el miedo de encima y animarnos a creer de que los paraguayos no es que no tenemos un hueso perdido, como decía Elio, sino que no nos animábamos a mirar de frente al tirano, porque Francia le preguntó: ¿qué será que el paraguayo tiene que no tiene la capacidad de mirarme en el rostro? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Francia, le hubiera dicho: ¿y quién se animaría? A ti, que cada vez que cae el viento norte te encargas de asesinar a aquellos que son tus críticos. Acaba con el miedo y el hueso perdido se habrá encontrado por fin. Gracias.